Continuando con el desarrollo del tema, el nuevo orden mundial, quiero leerles el 2 de Tesalonicenses del capítulo 2, versículo 1. Escuchen bien la lectura. Dice el apóstol Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de eso está hablando, y nuestra reunión con Él, pero os rogamos, hermanos, que no dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbáis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el desmadre, el descontrol total y absoluto. En ese ambiente de desmadre, de descontrol, de guerras y rumores de guerras, de crisis y más crisis, en ese ambiente se levantará el anticristo, porque viene ofreciendo paz, viene ofreciendo seguridad y viene ofreciendo estabilidad a un mundo que entrará en caos y entrará en picado, y no habrá forma de solucionarlo el problema. Vendrá la apostasía. Dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos que se llaman creyentes o cristianos o seguidores de Dios o de Cristo apostatarán de la fe. Llegarán a escuchar hasta espíritus engañadores, espíritus malignos. Llegarán a creer en cuanta cosa rey extraña aparezca por el escenario, y se producirá un enfriamiento a nivel mundial por parte de muchos que se llaman creyentes, y dice, el amor de muchos, a consecuencia de que se ha multiplicado la maldad, se enfriará. Y si de aquellos días no fueren acortados, nadie se podría salvar. Mas por causa de los escogidos, y por ahí están los listos del turno que siempre dicen, no, pero los escogidos son los judíos, no somos nosotros. Esa es mentira. Te han engañado. Si te han enseñado, te han engañado. La palabra escogido es ecleto. La palabra ecleto aparece en Primera de Pedro, cuando Pedro le escribe a gentiles, no a judíos, a gentiles, y les dice, vosotros que antes no erais pueblo, si eran judíos eran pueblo, no, pero nosotros no erais pueblo, porque único pueblo que Dios tuvo en el pasado fue Israel. Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, amén, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la palabra que toma el Pedro, que es ecleto, es exactamente la misma que aparece en Lucas 21 y Mateo 24, cuando habla de escogidos. Dios tiene un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. En ese pueblo forman parte todos aquellos hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Punto. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que si no fueren acortados aquellos días, pero por causa de los escogidos tiene que acortarlo, si no fuera así, nadie se podría salvar. Entonces, dice que cuando venga la apostasía, muchos, no todos, se apartarán. Y estamos viendo gente que en daño predicaban el evangelio, ya ni lo predican, ni sirven al Señor, ni se congregan. Y no se asusten, ni se sorprendan. Pedro dice, hermanos, no sorprendáis, como si alguna cosa extraña estuviera ocurriendo. Ya los hemos predicado, ya los hemos profetizado, ya les hemos escrito. Dice, después de mi partida, yo procuraré que ustedes tengan de memoria de esto para que no se olviden que muchos apostatarán de la fe, que muchos se apartarán, que
que muchos se olvidarán de Dios, incluso lo van a renegar y lo van a rechazar. Dice, antes de que venga el Señor, tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué hace este hombre? Versículo 4. Se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No permite que haya todo tipo de religiones y todo tipo de creencias, sino que va a ser una persona que va a controlar el tema espiritual o religioso. Dice, y es de tal manera, este personaje cruel, que dice que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. El único templo que Dios ha tenido y tendrá es el templo de Jerusalén. Por lo tanto, la Biblia nos habla clarísimamente acerca de que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido otra vez. Sí, hermano, otra vez va a ser reconstruido. Aunque nos parezca extraño, aunque nos parezca imposible, también era imposible. Casi 60 años esta gente tuvieron país llamado Israel. Y es posible. Ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, no ella, él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo pues es una palabra que significa un hombre cruel, sin principios, sin moral, un salvaje, despiadado, una bestia, hasta que ese inicuo sea matado con el espíritu de la boca del Señor, y lo matará el resplandor de su venida. He hecho una lista de cómo, de todas las formas que la gente morían en los tiempos de la Biblia. Tengo una lista enorme. Hay gente que murió comida por perros, gente que murió comida por gusanos, gente que murió crucificada, gente que murió apedreada, gente que murió quemada, gente que murió a palos, gente que murió clavado con una asca, empanados. Hay un montón de tipos de muerte en la Biblia, pero nadie ha muerto como morirá Anticristo. Dice que lo matarán el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como el resplandor de la gloria del Señor tiró al suelo al apóstol Pablo y se convirtió y sirvió al Señor con toda su alma y con todo su corazón hasta el último minuto de su vida, el anticristo morirá no de forma natural, sino morirá por el resplandor de la gloria de la presencia del Señor. Y dice la Biblia hasta dónde va a ser enterrado. Por ejemplo, si quieren saberlo, en Ezequiel 39 del 11 al 14, lean en casa este texto. Repito, Ezequiel 39 del 11 al 14, y dice que allí en Israel, en un valle, Dios le tiene preparado sepultura al anticristo, para que todos los que pasen por aquí lugar sepan que hasta aquí, amigo, hasta aquí te permitió Señor llegar, y aquí tienes tu sepultura, para que todo el mundo que pase sepa que hasta aquí llegó tu fuerza y llegó tu capacidad. ¿Qué te parece? Así que este personaje es un personaje político que tendrá el apoyo de esta institución llamada, según la Biblia, la Gran Ramera o la Gran Babilonia. Durante 3 años y medio atormentará a las naciones. Durante 3 años y medio tratará de llevar a las naciones al auténtico desastre, al auténtico caos. Y hay muchos datos acerca de este personaje en la Biblia. Y los voy a leer algunos. Se van a quedar sorprendidos lo que la Biblia nos dice acerca de este hombre. Por ejemplo, capítulo 7 de Daniel. Mire lo que dice acerca de este personaje. Daniel 7. Los 10 cuernos significan que aquí en el reino se levantarán 10 reyes. Después se levantará otro, el cual dice será diferente. Totalmente diferente. Hablará palabras contra el Altísimo. Fíjate, está obsesionado con Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo. Los quebrantará, pensará, fíjate qué cosa, pensará en cambiar los tiempos y la ley.
hacer un calendario nuevo, leyes nuevas. Qué curioso que la semana pasada, a punto de que se firme este nuevo tratado de libre comercio, donde desaparecerán los aranceles y los impuestos que hay que pagar en la aduana, y podrán viajar la mercancía desde China a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa, de Europa a Oriente Medio, etc. Alguien dijo que ante estos cambios globales mundiales que están a punto de suceder en poco tiempo, donde se ha vuelto a reunir el famoso Plautindebe y muchos políticos han ido a Roma a hablar con el Papa, y donde G7 se ha reunido otra vez como casi clandestinamente, porque están a punto de producirse y de firmarse acuerdos que van a cambiar el mundo en cuestión de días. Qué interesante que todo esto está ocurriendo aquí en nuestras narices. Pero es interesante notar que en esa reunión alguien se levantó y dijo, y esta ha salido y publicado en la prensa, lo que hace falta es establecer un nuevo sistema también de justicia. Es decir, la justicia, las leyes, los abogados, los magistrados que tenemos en este momento no sirven. No pueden llegar a tener el control de la justicia que hace falta para estos cambios que se vienen. Hace falta otro tipo de jueces, otro tipo de abogados, otro tipo de fiscales. ¡Qué curioso! Cambiar las leyes. Una de las instituciones que el anticristo quiere cambiar es la justicia. Y quiere hacerlo la más injusta posible. Parece una paradoja, ¿no? La justicia que sea injusta. La ley del mundo. Donde el que tiene cada vez tendrá más, y donde el que no tiene cada vez tendrá menos. Querrá cambiar la justicia, la política, el orden social. Dice la Biblia que una de las cosas que harán los que tienen poder para dictar leyes es presentar leyes terribles como si fueran buenísimas. Y leyes que han sido buenísimas, leyes que han preservado a las naciones de la destrucción, leyes con un principio moral, leyes con principio de perdón, desaparecerán. Y a lo malo lo presentarán como bueno, y a lo bueno como malo. El jefe de todos los masones de Europa, Jacques Chirac, expresidente de la República de Francia, padre de la Constitución Europea, incluso ha llegado a proponer que en un ambiente de libertad, de igualdad, el ser humano puede llegar a casarse con un animal y hacer una ceremonia oficial, donde si te enamoras de tu vaca, de tu perro, te puedes casar con él. O si tu perro se enamora de ti, no sé si le dirás sí o no. Y eso es lo que él ha llegado a proponer. Que todos los seres humanos sean equiparados al nivel de la bestia, y donde un animal puede casarse con un hombre y un hombre con un animal, y cosas terribles. En la Biblia nos habla como de engendros, donde se mezcla la biotecnología, donde se mezcla lo físico, lo espiritual, y verás cosas, te apuesto que es un robot, un ser humano. Hay personas que ya están siendo operados y se cortan la pierna y los brazos. Dicen que era otro tipo de pierna y de brazos, y ya están haciendo coengendros y manipulaciones genéticas sin precedente. En la historia de la humanidad, qué curioso que la Biblia, desde el libro de principio de Torá, prohibía todo tipo de mezclas y todo tipo de injertos y todo tipo de cambios, ¿verdad? Sin embargo, el hombre intentará cambiar los tiempos, intentará cambiar las leyes. Serán entregados en sus manos por tiempo y la mitad de un tiempo. Es lo mismo, 3 años y medio, 42 meses. Pero se levantará el juez con mayúscula, le quitará el dominio, será destruido y arruinado, y el reino y el dominio, la majestad y los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Cuánto dicen amén? Capítulo 8 nos da más datos sobre este hombre. Dice, y en cuanto el cuerno que fue quebrado, se levantaron otros 4 en su lugar. Significa 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Estos 10 cuernos, constantemente en esta tarde que habéis oído, 10 cuernos, son 10 naciones que se van a unir en los últimos tiempos para pelear. Qué curioso que por primera vez en la historia ha habido una coalición de 10 naciones árabes que en este momento están atacando Yemen,
que en este momento están atacando Siria y otras naciones del Medio Oriente. 10 naciones, qué curioso, una coalición de 10 cuernos. Bueno, en la Biblia le dijo a Abraham que 10 príncipes saldrían de sus lomos a través de Isaac, ¿verdad? Y dice en el capítulo 8, verso 23, al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, imitando Salomón, que dice que venía de todas las naciones de la tierra para hacerle preguntas difíciles. Y a todo lo que le preguntaba, y él respondía. El anticristo tendrá una sabiduría impresionante, diabólica, pero la tendrá. No te olvides que el Señor, cuando creó este ser tremendo, que no era en ese momento Satanás, sino un querubín, fíjese que dotó una sabiduría espectacular, de una hermosura sin precedente. Satanás es capaz de hablar de todos los idiomas de la tierra, de entender cosas que jamás en la vida le podrán caber en el cerebro de ningún ser humano. Y todo eso se lo dará, dice la Biblia, poder, autoridad, respaldo, apoyo a este personaje. Verso 24 dice, su poder se fortalecerá, pero no con su fuerza propia. Causará grande ruina y prosperará. Qué curioso que por una parte causa ruina y por otra parte prospera. Qué tremendo que lo que causan ruina a los demás siempre son prosperados ellos. Es interesante, ¿no? Causan ruina, destruyen pueblos, saquean ciudades, hacen destrozo, pero estos que le arruinan la vida a millones de seres humanos, luego son los tipos más ricos del mundo. Este tema va a continuar hasta llegar hasta el final, con el fin de que el tema quede clarísimo. Pero hasta el momento lo dejamos hasta aquí y vamos a continuar. Muchísimas gracias.